Por ejemplo, eso que me describe, hacer el descuidado. ¿Sí me explico? O sea, si continuamente te tienen que estar diciendo, bueno, por ejemplo, la última semana, los tres, 2 días, ayer me equivoqué y tampoco compartí una pantalla, hoy también ustedes, es una vez de cada 5, de cada 10, es decir, de 10 clases, en 2 no compartí pantalla, entonces, que sería un 20%, ¿no? ¿Eso qué indica? Pues indica de que sí se me pasa, ¿no? Y ¿y para qué te sirve la estadística? Pues te sirve para saber qué tienes que corregir. Hay algo que me gusta mucho de la estadística, es el concepto de cuando uses el siempre y cuando uses el nunca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dices, es que siempre te equivocas. A ver, ¿cuánto me equivoco? No, pues de 2 días me equivoqué 2 de 10. Ok, entonces me equivoqué un 20%. Entonces no fue siempre, fue un 20%. O al revés, nunca, nunca digo mentiras. ¿Y estás seguro? Y si te hacemos una estadística y te das cuenta que mientes un 20% de las veces, ¿sí? De hecho, incluso la estadística sirve para, por ejemplo, hay gente que le lleva, al presidente le lleva contadas cuántas veces dice ciertas cosas, ¿no? Entonces, así como que, ¿y eso de qué te sirve? Pues te sirve para saber que no tiene un vocabulario muy amplio. O sea, si siempre repites las mismas palabras, pues significa que no, como que no tienes mucho, no has leído mucho, ¿no? Como para tener un léxico bastante amplio. Entonces, ¿de qué te sirve de escribir? Pues conocer, primeramente, y segundo, tomar decisiones. Eso va a pasarle súper rápido, porque se supone que la idea ya está. Nosotros decimos tendencia central. ¿A qué se le llama tendencia central? Es saber los valores que están en medio del grupo, ¿cómo son? La media aritmética todo el mundo sabe cómo se saca, todos los números se suman y se dividen entre n. Del análisis podemos ver que si los números de arriba son muy grandes y la población no es tan grande, entonces el valor va a ser alto. Si los valores de arriba son pequeños y la población es grande, entonces la media va a ser baja. ¿Sí? Las medias aritméticas, recordemos, es un valor que es muy frecuente. Es el valor más común. Y es importante, y ustedes lo usan mucho en la vida diaria. Cuando dices, a ver, me voy a ver con alguien en la Alameda, ahí en el Museo del Ferrocarril. ¿Cuánto hago? Ah, pues lo que vas a dar es un valor promedio, ¿sí? Que ni es el más corto ni es el más largo, o sea, es un valor que es el más común, el que más, una moda, pero una moda de otra manera, o sea, la moda, como decíamos, es el valor más frecuente, la media ponderada. No la vimos, pero la media ponderada tiene que ver con aquellas cosas que, por ejemplo, un caso muy bueno de la media ponderada es el caso de los estados que más dinero ganan con el turismo. ¿Quiénes son los estados que más ganan con el turismo? Pues los estados que llega mucho turista extranjero, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque un turista extranjero va a traer dólares y porque ellos cobran más caro, ¿sí? O sea, por ejemplo, puede ir muchísima gente a Guanajuato, pero Guanajuato, la gente que va gasta menos dinero. Y la gente que va a Cancún o que va a Los Cabos, pues gasta más dinero. Entonces, esa diferencia en el concepto es lo que se le llama una ponderación o W, ¿sí? Un W no es otra cosa más que un peso. El peso es importante porque eso te puede definir que lo que les comentaba ayer, ¿no? Tienes un valor, vendes, por ejemplo, un producto caro, pero vendes poquitos, pero como es caro, pues no importa, ganas mucho. Al revés, vendes un producto que vale poco, pero como vendes miles, pues igual también sigues ganando mucho. Entonces depende el peso o la ponderación que le des a las cosas, ¿no? O sea, incluso lo podemos ver con las materias, ¿no? Ustedes, este,
Hay materias que pueden darle mayor, ¿cómo se llama? Ya eres más, más importante, o dices, pues es que esa es muy bonita y todo ese cuento. Y hay otras que vas a decir, ay, no, es que esa es aburrida, y entonces tienen diferentes pesos, aunque las dos valen igual. Las medidas de dispersión, medidas de tendencia central, queda claro que son medidas que tienen que ver con los valores medios, ¿sí? ¿Qué decíamos que eran las medidas de dispersión, compañeros? ¿El qué tanto se separan los datos? Exacto. Si te fijas aquí, saca las diferencias, saca el valor de un dato menos el promedio. Y nada más rápido explicar el error promedio. Se saca el cuadrado porque, imaginemos, te dices, a ver, quiero analizar cómo llega una persona. Y una persona llega 5 minutos más temprano y luego llega 5 minutos más tarde. Si lo sumas así, parecería que la persona ya llegó puntual, lo cual no es cierto, porque en una fue 5 minutos menos y en una más. Con el elevado al cuadrado lo que hacen es toman en cuenta todos los valores, no importa que sean positivos o negativos. Y ahí sí toma en cuenta que realmente está llegando dispersamente, que eso es el concepto de varianza. La varianza es la diferencia que hay con todos los valores con respecto al promedio, qué tan alejados están. Y la raíz cuadrada de eso, que trata de quitar precisamente este cuadrado, se convierte en la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, bueno, esa parte ya la vimos en automático. Y bueno, hay una parte importante en todo esto, que, que es el que, aunque tú lo puedas hacer, bueno, por ejemplo, aquí en este caso, te dice que lo hagas a mano, que dice, ¿cómo, por ejemplo, la mediana lo que tienes es que primero ordenas todo y luego sacas el de medio? La moda saca las frecuencias, ¿sí? Pero bueno, la parte más importante y por la que te van a pagar es que me digas, bueno, ¿y la moda qué significa? Por ejemplo, ahorita con ustedes, ¿cuál creen que sea la moda entre los grupos de turismo de que sean hombres y mujeres? ¿Cuál creen que sea la moda? Mujeres. Como profe, perdón, ¿Cómo? mujeres. Las ¿Cómo? mujeres, ¿no? Exacto, mujeres, la gran mayoría si vamos a frecuencia. Ahora, al revés, si yo estuviera en el área de mecánica, ¿cuál sería la moda? Hombres. Hombres. Pues, si yo buscara en industrial, ¿cuál sería la moda? ¿O no habría moda? Creo que ya es más común los dos, creo yo, no sé. Sí, más o Sí, menos. No, si preguntan industrial, profe, le van a decir que la moda son las mujeres, porque casi ¿Sí? no hay. Casi no hay. ¿En dónde? Sí, en industrial. Hay muchas mujeres. No, Sí, pero sí le hay. digo que si les preguntan los de industrial, ¿cuál es la moda? Le van a decir que mujeres. Bueno, sí. Pero si casi no hay, entonces serían los hombres, amigo. Sí, donde No, casi no hay es en claro. eléctrica y todas esas. Ok, primer detalle importante. Los datos que vimos ahí, los datos que hemos visto en las sesiones anteriores, son datos son indicadores estadísticos, medidas de datos no agrupados. Es decir, nosotros tenemos las calificaciones individuales de cada quien. Pero, ¿qué pasa si nos dan los datos agrupados? Por ejemplo, en el sitio de DataTour, los datos que tenemos son agrupados. Es decir, no te van a decir por cada una de las personas que llegaron a México, no te van a decir por cada una de las personas que visitó un museo, no te van a decir los datos por cada uno de aquellos que visitaron, no sé, lagos o ríos o todo eso. No te lo van a decir, te lo van a decir en grupo, ¿sí?
No en lo particular, te lo van a decir en lo general. Entonces, en los datos agrupados hay ciertas variantes. Primera variante, ¿cómo se saca la media o el promedio? Pero aquí se le llama media aritmética. Se saca de la siguiente manera. Tienes el valor de lo que se conoce como una marca de clase. La marca de clase no es otra cosa más que en los datos agrupados normalmente te lo van a dar por intervalos. Un ejemplo muy claro, las edades. Las edades te van a decir, a ver, ¿cuántos niños hay cuántos de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30 y así? Entonces, cada uno de esos le vamos a llamar una clase. La marca de clase es el valor intermedio. Si yo mis clases son de 10 en 10, entonces va a ser de 5 en 5, es decir, para el primer intervalo la clase sería 5, para el segundo intervalo la clase sería 15, ¿sí? Eso significaría de que yo defino F va a ser mi frecuencia. La frecuencia es cuántos elementos hay en cada clase, ¿sí? Otro ejemplo de clases son las clases sociales, bueno, que realmente, según estuve leyendo, están mal dichas, pero bueno. Vamos a ver las clases económicas, por llamarle más correctamente. ¿A qué le llamamos clases económicas? Es dependiendo de cuánto ganas. Entonces, dependiendo de cuánto ganas, estás en una clase económica o en otra clase económica. Podemos decir, por ejemplo, las clases económicas en México, son de los que ganan entre 0 y 10,000 pesos, de los que ganan entre 10,000 un peso y 20,000, de los de 20,000 un peso a 30,000 y así. ¿Cuál es la marca de clase? Pues es el valor intermedio, que sería en el primer intervalo 5,000, en el segundo intervalo 15,000, en el tercer intervalo 25,000. O sea, el valor que está en medio, eso se conoce como la marca de clase. Luego, se multiplica por la frecuencia. ¿Cuántos hay? Una pregunta, ¿dónde creen que hay una mayor frecuencia? ¿Entre los que ganan de 0 a 10,000 pesos o los que ganan de 60 a 70,000 pesos al mes? ¿Cuál creen que tenga una mayor frecuencia? ¿Cuáles eran las cantidades, profe? Las cantidades eran de los que ganan la primera clase es de los que ganan de 0 a 10,000. La segunda clase de 10,000 un peso a 20,000 y así sucesivamente. ¿Cuál clase creen que tenga mayor frecuencia? ¿Los que ganan de 0 a 10,000 pesos? La primera clase, ¿no? La primera clase. Sí, es la primera clase. O sea, si te vas a sueldos, lo más posible es que la gran mayoría de todos los empleos estén entre 0 y 10. Los que ganan más de 10 ya suenan menos. Los que ganan más de 20 todavía son mucho menos y así sucesivamente, ¿no? Los que ganan más de 50, 60,000 pesos son muy pocos realmente. Entonces, a ver, cada uno de ellos es una clase. Entonces, F de I es cuántos están en esa clase. X de I es la marca de clase. Y N es el número de elementos totales. Por ejemplo, en México, N sería 126 millones, que somos el total. Las clases serían cuántas clases habría. Entonces, podríamos definir, no sé, 6 clases. Cada uno con su frecuencia y cada uno con su marca de clase, dependiendo cuánto. Esto implica que dependiendo cuánto es el valor de tu marca de clase contra tu frecuencia, es lo que aportas a la media aritmética. Si son muy poquitos pero ganan mucho, aportan más o menos. Si son muchos pero ganan muy poquito, pues también aportan poco, ¿sí? Es un problema ahorita fuerte con las democracias. La democracia es la mayor parte de la gente que más vota, bueno, las que son el número más grande, que pues se le llama proletarios, pues son la gente más pobre. Entonces, por eso las campañas políticas están muy encaminadas a convencer a la gente más pobre. Y suena algo feo, pero la menos preparada también. ¿Por qué no les interesa a los políticos convencer a la gente más preparada?
a la gente que pasó por universidades o que tiene más estudios? ¿Por qué no les interesa convencerlos? Porque son más fáciles, digo, más difíciles de convencer. Porque son los menos. ¿Sí me explico? Son los menos, los que menos, o sea, si tú sumas quiénes van a votar, pues la gran mayoría son gente que tiene otras necesidades y tienen razón, ¿eh? O sea, una gente que, y es como se vio en las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas el candidato del PAN decía, no, pues es que el Bitcoin y el blockchain y así como que, qué padre. Pero pregúntale a una persona que es campesino, que es obrero, qué es eso, y te va a decir que pues, sabe. Ah, pero le dices que corrupción, que honradez y todo el mundo, ah, sí, pues sí sé. Entonces, depende mucho. Cuando son datos agrupados, la media aritmética van a ser la marca de clase, pero también cuántos son. Aquí en el ejemplo, estos son los datos agrupados. Fíjense cómo es la marca de clase, es el valor del medio. Entre 10 y 20 es 5. Entre 20 y 30, no, sí, la marca de clase es 15, 25, 35, 45, 55. ¿Por qué? Porque es el valor que está en medio, que se supone que son los representativos. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos en México los sueldos. Si las marcas de clase de en medio fueran bajas, pues significa que la mayor parte de la gente gana poco. Ahora, la frecuencia te dice cuántos hay. Aquí una pregunta, ¿cuál es la frecuencia que tiene más elementos? ¿Dónde hay más elementos, compañeros? ¿Cuál es la frecuencia donde hay más gente? El grupo que donde hay más gente. Es la última, ¿no? 50-60. 50-60, ¿cuántos hay? No, son Es en la de de 20-30, ¿no? 20-30. Es de 20-30, ¿no? Exacto, porque es la 20 y 30. ¿Qué es lo que significa? La frecuencia. ¿Sí? ¿Cuántos hay? Los países más justos o donde viven mejor, normalmente tienen frecuencias así. Hay pocos pobres, pero también hay pocos ricos. ¿Sí? Y la gran mayor parte de la gente está en medio. Ahora, los países más desiguales y los países que tenemos mayores problemas son aquellos donde hay muchos, pero muchísimos pobres o están hasta abajo. La frecuencia en los primeros niveles en cuanto a economía son más altas. Y arriba la frecuencia es muy poca. O sea, hay muy pocos ricos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Esto es la media aritmética es pesada, ponderada. ¿Por qué? Porque multiplicas el 15 por el 5. O sea, dices, la marca de clase es 15, pero nada más hay 5. La marca de clase es 25, pero lo multiplicas por 18 porque es su frecuencia. Eso significa que para que aporte mucho, debería de ser un valor que ganen mucho y que aparte que tenga una marca alta y que tenga una frecuencia alta. Si tienes una frecuencia corta, pues solamente que tengas una. Es como, por ejemplo, si tú sacaras un promedio de todo lo que ganamos y metemos a Carlos Slim o metemos a los dueños de la Minera México o de Aceros Monterrey, pues sube mucho el promedio, pero ellos aportan mucho, pero porque, aunque son poquitos, tienen demasiado dinero. Y casi prácticamente, o sea, son dueños de la mayor parte. O sea, aunque tengan una frecuencia muy pequeña, como tienen una marca de clase alta, pues aportan mucho. Si, por ejemplo, este aporta 110, aunque nada más son 2, y aportan más que estos 5, que su frecuencia marca de clase son 15, que serían 5 por 15 serían 75, y estos dos marcan 110. Esto lo que intenta ver es, tú aportas de acuerdo a cuántos son y cuánto es el valor de tu clase o de tu grupo. De nuevo, regresando, ¿a qué nos referimos a datos agrupados? Cuando no te dan toda la información completa, sino ya te dan resumidos, o sea, te dice cuántos son. La mediana es un poquito más complicada.
te dice, ¿cuál es el LI? LI es el límite inferior de la clase que está en medio. ¿Cuál es la clase mediana? Vamos a ver, bueno, ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, de nuevo en el ejemplo anterior. La clase mediana es donde está la mitad. La mitad se supone que si nosotros sumamos todos los elementos, sabemos que el total de elementos que hay es 42. O sea, 42 viene de 10 más 18 son 28, más 2 son 30, más 7 son 37, más 5 son 42. Ahora, 42 sobre 2 sería 21. El 21 más o menos debería de estar en esta clase. ¿Por qué? Porque 5 más 18 te da 23. Entonces, en una frecuencia acumulada, la clase mediana es esta. De nuevo, el total de elementos son 42. 42 sobre 2 es 21. Ese elemento 21 tendría que estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay 5 y luego hay 18, una frecuencia acumulada. 5 más 18 te da 23. Es decir, que hasta el elemento 23 está en esta parte. O sea, los primeros 5 están aquí, luego del 6 hasta el 23 están aquí. Entonces el 18 está aquí en esta segunda clase. ¿Ok? Eso es lo que nosotros vamos a entender como clase mediana, donde debería de estar el elemento del medio. Luego, bueno, como dice aquí, la clase mediana se obtiene sumando la frecuencia de la primera más la segunda, hasta incluir la mitad de la frecuencia total. La frecuencia total, como les decíamos ahorita, son 42, y la mitad de esa frecuencia total son 21. La sumatoria de f de i es la sumatoria de las frecuencias anteriores de la clase mediana. F de i es la frecuencia de la clase mediana. C es de qué tamaño es la amplitud de la clase mediana. Las clases pueden ser de diferente tamaño. En este caso, las clases que hemos visto son de 10, pero podrían ser de diferente tamaño. N es el número completo de elementos. De nuevo, LI, que es el límite inferior, es 20, porque la clase va del 20 al 30. N es el total de elementos, que es 42, que se divide sobre 2. La sumatoria de las frecuencias anteriores es 5, porque la clase anterior a la clase mediana es 5. 10 es el tamaño de la clase, que es estas dos. Fíjense que entre cada una hay 10. Y 18 es el tamaño de la clase mediana. ¿Sí? Al sacar todo esto te da 28.89, lo cual es interesante porque te dice que el valor del en medio debería de estar en casi llegando al 30. ¿Y es lógico? Pues sí, sí es lógico, porque fíjense, de este lado, entre estas dos, hay 23, y de este lado hay 19. Entonces significa que lo de en medio, los valores que estuvieran más en medio, sería 28, casi 29. ¿Por qué los valores agrupados no se pueden calcular igual que los no agrupados? Por la siguiente razón. Cuando tú defines un grupo, como defines el total, ¿sí? Entonces no sabes realmente si todos tienen las mismas características o hay unos que tienen valores más altos o unos más bajos, ¿sí? O sea, dices, entraron 10,000 visitantes a Ciudad de México en el mes de marzo del 2020. Pero esos 10,000 no sabes si todos tenían dinero, todos eran clase media, no sabes. Entonces, como no sabes, tienes que poner medidas compensatorias que te den una idea de cómo serán los elementos dentro del grupo, porque realmente no los tienes. Si tuvieran los elementos dentro del grupo, pues simplemente se podrían aplicar las otras estrategias. Pero como no lo sabes, pues se aplican una estimación, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuántos más o menos debería de haber? Entonces, si nosotros tuviéramos los valores reales, diríamos que la mediana debe de andar en este caso, es decir, un valor que está en este rango, y que es muy posible, ¿no? Porque de este lado hay 23 y de este lado 19. Entonces la mitad debe andar por ahí, debe de andar por ahí. La moda,
La moda dice, el límite real inferior de la clase modal, la clase con mayor frecuencia. En este caso, la clase modal es la misma clase que la clase de mediana. Lambda delta 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. Delta 2 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior, más bien de la clase que es adelante. Y C es el tamaño de la clase modal. Si lo vemos en datos, decimos, la clase modal es esta. ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor frecuencia. Luego, ¿cuál es la diferencia de esta clase con la anterior? 18 menos 5 te da 13. 18 menos 10 te da 8. Entonces, sustituyendo en la fórmula, te dice, ¿cuál es el límite inferior de la clase modal? 20. Y se multiplica por 10 porque la clase modal es de tamaño 10. ¿Podría ser de diferente tamaño? Sí. Sí, o sea, puede ser de diferente tamaño. O sea, eso no hay ningún problema. Ya con esto, entonces sacas la moda y te dice que la moda debería de ser de 26.19, lo cual es coherente. ¿Por qué? Porque está casi en medio de la clase modal. Es decir, de esta clase donde es la que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? Recordemos, lo que hace aquí es una aproximación, porque no tenemos los valores separados para poderlos ver. ¿Sí? Y de nuevo es importante porque muchos datos que vamos a ver, sobre todo en DataTour, son agrupados. Entonces vamos a tener que hacer este tipo de operaciones. Medida de dispersión. La variable poblacional prácticamente es igual que en el otro caso, es decir, se toma cada uno de los elementos, se le resta la media aritmética, se le va al cuadrado y se multiplica por la frecuencia. O también se puede hacer así, o sea, se multiplica directamente cada uno de los elementos al cuadrado por su frecuencia y se le resta todos la media aritmética cuadrática. ¿Sí? La varianza muestral, bueno, también es muy parecida. De hecho, si se fijan, esto y esto es prácticamente casi igual, nada más por el n-1. Y en todos los casos, siempre la desviación estándar, bueno, y también se puede ver la varianza muestral, pero eso es cuando ya vayamos a ver las muestras. La desviación estándar siempre va a ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? ¿Y qué es lo que intenta hacer? Pues trata de quitar ese valor al cuadrado, ese error cuadrático. Que ese error cuadrático lo que trata de ver es todos los errores, sin importar si son errores de que le faltó o le sobró. En los dos casos siempre es un error. O sea, si algo sobra o algo falta, es un error. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, tenemos estos otros datos. Dice considerar los datos y las frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca la marca de clase al cuadrado por la frecuencia. La marca de clase al cuadrado por la frecuencia. Y se saca toda la sumatoria. Luego, se divide sobre el total de números, que es 42. Y luego de esto, ese valor, se le resta esta media aritmética. Bueno, que esta no fue la media aritmética, 30.95, 26. No, pues no es. Debería de ser la media aritmética, pero bueno. Ok. Esto te da este valor, al sacar la raíz cuadrada te da 10.56. Aquí en este caso, en el otro, te dice que esa desviación se divide sobre el total de los elementos, sobre el total de los elementos menos 1, que te da esto. Saca la raíz cuadrada, lo que es la desviación muestral y la desviación poblacional. La diferencia entre una y otra es que la muestral es la diferencia que vas a encontrar en una parte del grupo, y la poblacional es la que encuentras en todo el grupo, toda la población de elementos que te están dando. Y aquí te dice que la desviación es de 10.49. Es una desviación pues más o menos fuerte, porque eso implica de que si estás en una clase, tus valores rondan las clases anteriores. O sea, estos valores de aquí pueden estar cerca de esta de acá o de esta de acá.
o estos valores de aquí rondan cerca de acá, o cerca de una mayor. Es una desviación estándar más o menos alta, ¿eh? Sí. Vamos a verlo en la práctica. Que siempre... En la práctica, ¿cómo es? Bueno, datos de prueba, creo que es esta. Es que como he hecho muchos ejercicios, la verdad, después ya no me acuerdo cuáles todos, pero ya, ok, perfecto. A ver, vamos a ver, por ejemplo, en los datos no agrupados. En los datos no agrupados, tienes que tener tus datos normales y luego lo que haces para sacar la media, y la media, la mediana, por ejemplo, es ordenarlo y sacar los valores que estén en medio. Ahora, esto de aquí te muestra cuánto es la diferencia que se saca con los promedios para que puedas obtener por formas parciales los mismos valores de lo que es la mediana, que es esto de aquí, el promedio, que es el clásico, la sumatoria de todos sobre n, cuántos son, cuánto es la sumatoria, el mínimo máximo, la moda, que es las frecuencias, aquí están las frecuencias, ¿sí? Aquí te dice que la moda es un 12, porque es el que tiene mayor frecuencia, que es este de acá. Este tiene frecuencia acumulada, ¿sí? La mayor frecuencia es este, porque es el que más se repite. Y la desviación, la varianza, pues es este de aquí, que lo que hace para sacar la varianza es sumas todas las diferencias con el promedio y luego lo divides sobre el total de elementos. ¿Qué? Esto es sacar las operaciones, digamos, parte por parte, en lugar de utilizar directamente Excel. Excel puedes utilizar directamente las instrucciones y te las va a dar. En los datos agrupados vamos a tener estos casos donde estas son las clases o los grupos, ¿sí? Entonces decimos de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 11. Podemos ver que el tamaño del intervalo es de 3 en 3, ¿sí? No necesariamente tienen que ser así. O sea, imaginemos que yo quiero dividir a la gente por periodos, lo que le llamamos edades, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuándo son bebés? O ¿cuándo son bebés? Pues de 0 a 1 año. Y luego, ¿cuándo son niños pequeños? Pues de 1 año a 3. ¿Y cuándo son niños grandotes? De 4 a 11. ¿Cuándo son adolescentes? ¿En qué edad son adolescentes, compañeros? ¿No saben? Como 11, 12. Como de los 11 hasta qué edad. De los 11 a qué edad son adolescentes. 16 A o los 17. 17 ya no eres adolescente. Como hasta los 20, 21, ¿no? Entonces significa que cuando entran al TEC todavía son adolescentes. A los 18. A los 18. Ok. Supongamos que sí. Ahora mi pregunta es, ¿y de a qué edad son jóvenes? ¿De qué edad a qué edad son jóvenes, compañeros? A ver, De 18 a 25. ¿A los 25 ya no eres joven? 30, ¿no? A ver, vamos a ver, según lo que dice aquí el ciclo de vida. Primera infancia de los 0 a los 5, infancia de los 6 a los 11, adolescencia, como dijeron, de los 12 a los 18. Esto significa que ustedes ya no son adolescentes, ¿verdad? A ver, compañeros, de todos los que están aquí, ¿quién se considera adolescente? Incluso ni Alejandro, que saca la lengua, ¿no? En su foto de perfil. ¿Quién se considera adolescente? Nadie, ¿verdad? Todos son jovencitos. Jovencitos hasta los 26. De los 27 a los 59,
nos están metiendo los adultos y las personas mayores son de 60 o más. A ver, ¿sí están viendo cómo son las clases y cómo son los intervalos? Sí. ¿Cuál dura más? De 27 a 59. O sea, ¿eres adulto la mayor parte de tu vida? ¿Nunca, Pues sí. ¿Nunca han oído esa frase Sí, ¿no? de que el peor error de mi vida fue querer ser adulto? ¿No creen que es una tontería? Obviamente que la gente no tiene, no, ser adulto no es por voluntad, es por obligación. Sí, imaginemos a las jóvenes, que en la adolescencia son mamás, ¿no? ¿Saben cuál es la edad óptima para tener hijos? Los 22. Entre los 25 y los 35. Si los tienes antes, tu cuerpo todavía no está listo completamente así al punto. Y si los tienes después, puedes tener problemas. ¿Sí? Si la edad óptima es entre los 25, es decir, cuando ya eres adulto. ¿Ok? Sí, entonces todos somos adultos. Bueno, yo soy adulto. No mayor todavía, ¿eh? No, todavía me falta un rato. 7 años todavía falta. Ok. Entonces, queda claro el concepto de que es una clase y que tienen dos valores de intervalo, el límite inferior y el límite mayor. Y que las clases pueden ser de diferente tamaño. ¿Sí, compañeros, o no? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Ok, entonces vemos las marcas de clase. Las marcas de clase es la mitad entre los dos, la mitad del valor entero. La mitad entre 0 y 3 es 3 sobre 2, que es 1.5, valor entero 2. 7 menos 4 es a 3, 7 menos 4 es a 11, dividido entre 2 es 5.5, valor entero 6. ¿Y así? La marca de clase es el valor que estaría en medio. Aquí estamos asumiendo que todos los valores son, ¿cómo se llama? Todos los valores son enteros. Luego, y también estamos asumiendo que todos los valores son, ¿cómo se llama? Todos los intervalos son iguales y estas son las marcas de clase y estas son las frecuencias. Primera parte, aquí podemos sacar, por ejemplo, las frecuencias acumuladas, que sería 15, y luego a 15 le sumamos 6 y te da 21, 18 le sumamos 21 más 18, 39, 39 más 20, 59, y 59 más 17, 76. Entonces, te dice, vamos a sacar la media aritmética, que es la sumatoria de todas las marcas de clase por la frecuencia absoluta, que es este valor de aquí. O sea, multiplicas la marca de clase y lo multiplicas, o sea, multiplicas la marca de clase por la frecuencia absoluta. ¿Sí? En este caso, aquí lo que pasa es que yo lo puse como enteros, pero realmente el Excel lo está considerando como 1.5. Entonces, por eso te da 22.5. Aquí te da 3. Aquí te da 33. ¿Sí? Que sería el valor de este por este, pero en valores reales, o sea, el valor que guarda realmente. Entonces, la marca de clase es sacar la multiplicación de este por este, cada uno de estos, y luego hacer la sumatoria al final. Y luego, ya que tienes la sumatoria, lo divides sobre el total de elementos que hay, el número de elementos que hay en la sumatoria de todos estos, que es 76. ¿Qué es lo que te da aquí? Lo que te da aquí es el total de elementos que hay sobre, más bien la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia sobre el total de elementos. Entonces te dice que la media o el valor más posible es 10.447, ¿sí? Es decir, es una tendencia central. ¿Por dónde anda? Pues debería de andar como por aquí, por donde está el renglón en verde, ¿ok?
Por aquí debe de andar mi promedio. Es mi clase promedio, por llamarle de alguna manera. Luego, ¿cuál es el tamaño del intervalo? Es de 3. De cada uno de los elementos es de 3, de 3, de 3. ¿Cuál es la moda? De nuevo, la moda es... ¿Cuál es el que tiene la frecuencia más alta? Es este. ¿Sí? Esta es la moda. Entonces, no, no es cierto. La clase más alta es este. Es la que tiene un 20. ¿Están de acuerdo? Esa es la clase modal. ¿Por qué? Porque es la que tiene Por ejemplo, ahorita, si ahorita fueran las elecciones, ahorita 2 de marzo de 2021, la moda serían los que votarían por el gobierno. Porque esa sería la moda, esos son lo más frecuente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dijéramos ahorita una pregunta, ¿qué creen que sea la moda? ¿Que se use cubrebocas o que no se use? Que se use. Que se use. O sea, salen a la calle y la mayor parte de la gente usa cubrebocas. No, ¿No? Sí, ahorita sí, ya la mayoría. Sí. Sí, la moda ha cambiado. Si fueras hace un año, casi nadie traería cubrebocas. Actualmente sí. Entonces, rápido. Sería la clase modal es esta. Y lo que sacas es la frecuencia de esta con respecto a la anterior. ¿Sí? Entonces dices 20 menos 18 y 20 menos 18 y 20 menos 17, que son los valores que están aquí. Si veo la fórmula, lo puedo ver de esta manera. Sería 20 menos 18, que sea D6 menos D7, y lo multiplico por E15, que E15 es el TI es el tamaño del intervalo. Ajá, el tamaño del intervalo es este. Es las diferencias de la clase modal, que es esta, la clase en azul es la clase modal, con respecto a la anterior, multiplicado por el tamaño del intervalo sobre la diferencia con respecto a la que está anterior, más la diferencia con respecto a la que está antes, es decir, el 20 con respecto al 18 y el 20 con respecto al 17. Saco la fórmula. Este 12 de aquí es el límite inferior de la clase modal. El límite inferior de la clase modal es 12 porque la clase modal es esta que está en azul. Al sacar los valores, me dice que la moda es 13.2, lo cual puede ser muy lógico, porque si nos fijamos, está dentro de la clase modal es entre 12 y 15, y está cerca de la marca de clase. Entonces, nos dice dos cosas. Uno, está dentro de la clase modal. Dos, está cerca de la marca de clase, es decir, está en medio. Recordemos que esos son valores de tendencia central. ¿Sí? El promedio, la mediana, la moda son valores de tendencia central. ¿Y por qué nos interesan las tendencias centrales? Porque asumimos que son los más frecuentes. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo digo, me voy a divertir mucho, ¿cuándo es más frecuente? Pues el viernes. ¿Cuándo sería rarísimo que me fuera a ver con amigos? Pues el martes o el miércoles, sería muy raro. Porque normalmente uno no sale esos días. Entonces, te sirve mucho conocer los valores de muestra, porque los valores de tendencia central, porque son los más frecuentes. ¿Estamos? Mañana, porque ya ahorita ya se va a acabar la hora, continuamos con los otros indicadores, que es la mediana, la varianza y la desviación estándar. Básicamente, aquí el concepto es de que ustedes vean de que al final de cuentas, ya sea que sean indicadores de datos agrupados o de datos no agrupados, los dos te ayudan a describir, ¿sí? Y con esas descripciones, tú puedes conocer y lo más importante, tomar decisiones, ¿sí?
¿Por qué es importante? Porque al final de cuentas, o sea, lo que les decía, o sea, por ejemplo, las campañas políticas están más enfocadas a la mayoría, porque ese es el que va a votar. Sí. Y posiblemente haya una persona súper inteligente o muy preparada, no sé, por ejemplo, puede ser María Fernanda o puede ser Alejandro, pero ellos no se van a enfocar porque son los menos. ¿Sí? O sea, es más fácil comprar a la gente con despensas o cosas o con becas o cosas por el estilo, que tratar de convencer a la gente de que las cosas son bien. ¿Por qué? Por la estadística. La estadística, si lo vemos realmente, vamos a ver un rápido. ¿Cuántas personas estudios con licenciatura, con carrera, hay en México, tienen carrera en México? Vamos a ver una cifra cruel. Dice, solo el 40% de los jóvenes. Dice, México, último lugar con estudios de licenciatura. Ay, horror. Supongo que de los países del... bueno, dice que por lo menos el 40% de los jóvenes ya están cursando una carrera universitaria. Pero en total, dice, solo 2 de cada 10 mexicanos han estudiado en la universidad. ¿Eso qué te indica? ¿Qué te indica esa cifra? Díganme. ¿Qué te describe? Que el 20% de la población solamente ha estado realizando estudios. Ajá, ¿y eso qué te dice? Que no hay muchos jóvenes estudiando, ¿no? O sea, menos de la mitad de la población en México. Estás hablando que 2 de cada 10, 1 de cada 5. ¿Eso qué significa? Que la mayor parte de la gente no tiene educación, independientemente de que seas ingeniero, licenciado, todo médico. O sea, el problema está de que nuestra educación no es muy buena. ¿Sí estamos? Mientras eso no mejore, jamás no vamos a mejorar. O sea, y no significa que todos tengan carrera, pero sí todos deberían de tener un cierto nivel mínimo y una educación de calidad, obvio. O sea, porque de nada sirve que tengamos 200 millones de ingenieros o 200 millones de licenciados si no influyen o si no están bien educados. O sea, porque no nada más es el papel, es la capacitación que se les da. El hecho de que tengamos un país con solamente el 21% de alumnos solamente terminan la universidad, pues está muy cruel, compañeros. ¿Sí? ¿Qué te describe eso? Pues un panorama muy malo, que tenemos que mejorarlo mucho, pero mucho. ¿Sí, compañeros? Eso es importante, o sea, decir, el esfuerzo que están haciendo ustedes no nada más es para ustedes, es para el país y para su nación. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros y compañeras? ¿Alguna duda? ¿Sí? No, profe, No, está todo bien. No, profe. Ok. Entonces vean estas estadísticas y algunas pueden ser terribles y algunas buenas. Por ejemplo, aquí nosotros los potosinos, qué tan, no, pues no estamos tan, bueno, tampoco somos lo mucho, pero somos el 1.8%, no somos mucho. De la mayor parte de los profesionistas aportamos apenas el 1.8%. Aporta mucho más Veracruz, obviamente Distrito Federal, Nuevo León, supongo que Profe, también, Jalisco. ¿Qué pasó? ya nos podremos retirar, es que tenemos otra. Sí, claro, perdón. Nos vemos mañana, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. En punto, las 2. Ya nos Gracias, vemos. profesor. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana.